Señoras y señores, buenas tardes. Damos comienzo al acto de presentación del libro y capacitación virtual El impacto del Código Civil y Comercial en el Derecho Administrativo del doctor Carlos Francisco Balbín. Lo acompañan el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Germán Garabano, el señor Director del Departamento de Ciencias Sociales de esta Facultad de Derecho, el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, y el señor Profesor Titular de la materia, Elementos de Derecho Constitucional de esta Facultad, el doctor Daniel Sarsay. Al momento de determinar la responsabilidad del Estado, nos encontramos con una normativa federal, la Ley de Responsabilidad del Estado, y la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a lo que debe sumarse la interpretación jurisprudencial reciente en la materia. El doctor Carlos Balbín realizó este análisis y lo plasmó en una capacitación virtual de formato absolutamente innovador y vanguardista. Por primera vez, los lectores van a tener la oportunidad de que el autor les explique el libro que están leyendo capítulo por capítulo. Cabe destacar que el análisis del doctor Carlos Balbín, además de distinguir las modificaciones y las influencias del Código Civil y Comercial de la Nación, responde a los interrogantes sobre las supuestas omisiones del legislador, a la vez que analiza los primeros casos donde se vio la confluencia de las dos normativas. La modalidad es muy simple. Esta capacitación virtual, on demand, cuenta con un libro en formato digital y papel en el que el doctor Balbín se explaya sobre la mencionada temática y además incluye 16 videos que duran entre 10 y 15 minutos cada uno, en donde desarrolla de forma breve, simple y dinámica los principales aspectos que trata cada capítulo de su libro. El libro en formato digital y sus respectivos videos se encuentran subidos a una plataforma digital a la cual se podrá acceder con un usuario y contraseña que le brinda al lector una vez que adquiere el curso. Los videos se encuentran disponibles en el sistema de forma permanente, es decir, que cada usuario podrá verlos desde cualquier PC o tablet cuando quiera, todas las veces que necesite. Contará además con un equipo de soporte técnico que le brindará asistencia permanente. Sin más preámbulos, le otorgamos la palabra al doctor Germán Garabano. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor compartir un rato con ustedes acá en la universidad en ocasión de presentar esta iniciativa tan valiosa. Así que en primer lugar agradecerle también a Carlos por lo que ha hecho y por la posibilidad de compartirlo. También quiero agradecer a quienes en definitiva han trabajado en esto desde el punto de vista más, llamémosle el punto de vista metodológico, porque en definitiva me parece que lo que yo quiero destacar, hay expertos en derecho con mucha más capacidad que yo para hablar sobre el contenido sustancial y discutir en definitiva sobre los alcances del Código Civil en la materia del derecho administrativo, que además fue un tema en su momento muy controvertido en relación también a la responsabilidad del Estado, y es uno de los temas que todavía hoy se discuten o se critican en torno del ordenamiento sustancial. Casualmente días atrás lo conversábamos con el doctor Lorenzetti y con la doctora Camille Mager de Carlucci. Pero creo que estamos frente a una metodología y a un esfuerzo pedagógico por parte de Carlos Balbín, quien además de su reconocida capacidad intelectual, sus méritos académicos, creo que es valioso este hecho de innovar en materia pedagógica, innovar en materia de capacitación a través del uso de modernas herramientas, a través del uso en este caso de videos, poder complementar estos videos con una publicación como la que acá
nos acompañan y presentamos, me parece que es algo, como recién se señalaba, por un lado muy novedoso y por otro lado marca o debiera marcar un camino y una tendencia para todo lo que sea la capacitación en relación al derecho y en particular al derecho aplicado. Me parece que acá uno de los ejes, uno de los temas que plantea desafíos en torno a nuestro sistema jurídico y puntualmente en relación al sistema judicial es cómo generar nuevas herramientas de capacitación que avancen hacia el derecho aplicado, hacia cómo nosotros aplicamos la norma, cómo interrelacionamos la norma sustancial, la jurisprudencia, el análisis doctrinario en relación a cuestiones que tienen una importancia realmente, en algún punto podríamos decir lamentablemente, pero cada vez más relevantes en torno de nuestra vida cotidiana y en torno del funcionamiento, en este caso además del Estado, ¿no? Cómo en definitiva el Estado funciona y cuáles son aquellas normas que alcanzan al funcionamiento del Estado y cómo debemos interpretarlas. Me parece que realmente es una experiencia muy novedosa. Vamos a después evaluar los resultados también con la gente de PI Cuántico, porque el tema es aprovechar esto para tratar de generar además otros modelos de capacitación. Me parece que en todo el país, herramientas que en otros lugares del mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos, se usan mucho y que todavía en nuestro país no llegamos a tener un alcance y una difusión. Esto lo ve la semana pasada, estábamos en Tucumán en la reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la FACA, y uno ve muchas veces la necesidad en todo el país de poder discutir estas cuestiones, de poder tomar información y miradas sobre estas cuestiones que lamentablemente muchas veces no se logran concretar, por lo cual yo creo que estamos ante un esfuerzo y sé lo que cuesta hacer este tipo de videos, sé lo difícil que es, así que más allá del esfuerzo técnico y académico, me parece que la voluntad de avanzar con esta iniciativa, de introducir esta metodología y sobre todo con un tema que tiene tanta relevancia hoy en día y que seguramente además va a ser objeto de discusión durante este año y el próximo año, ¿no? Porque como decía es uno de aquellos temas que son objeto de análisis en relación al nuevo ordenamiento sustancial. Así que bueno, la verdad que los felicito a todos, les agradezco a todos que estén acá. Yo pido disculpas porque en algún momento los voy a tener que abandonar anticipadamente, pero bueno, reconocer el trabajo de Carlos y el esfuerzo que han hecho por presentar esta valiosa iniciativa. Muchas gracias. Como dijo el doctor Garabano, por cuestiones de agenda debe retirarse, así que bueno, le agradecemos mucho su presencia. Seguidamente hablará el doctor Ricardo Rabinovich de Lerma. Bueno, yo esperaba ser el último, pero la primera cosa que me he estado preguntando desde que mi queridísimo y admirado amigo Carlitos Barbín me hizo el honor de invitarme hoy a esta mesa es ¿qué hago yo acá? Esta es una pregunta existencial que me ha acompañado las 24 horas del día y quería otro libro y que el profesor Barbín me ha prometido ahora en la reunión previa en la sala del consejo que iba a explicar, de manera que tiene explicación, porque yo creí que era un error simplemente de email que me hubieran invitado a mí para estar en esta mesa. Máxime cuando llego y me encuentro que la mesa está integrada por el señor ministro, por un catedrático de la excelencia del doctor. Así que bueno, realmente ahora estoy más en la duda todavía de qué hago acá. Creo que el primer efecto evidente de la invitación de Carlos es que por primera vez
desde que cursé Derecho Administrativo en esta facultad durante el virreinato del Pino, por primera vez he leído un libro de Derecho Administrativo desde la primera hasta la última hoja. Esto, que ya de por sí merecería salir en Derecho al Día, queridos amigos de comunicaciones, y en toda la prensa nacional y extranjera, y hasta incluso en otros planetas amigos, no es suficiente. No me dormí, Carlos. No me dormí en ningún momento, y si bien no te voy a decir que me lo leí todo entero y de un tirón, a pesar de que muy generosa y gentilmente me lo hiciste llegar hace 48 horas el libro, lo cual pone en severo riesgo nuestra amistad, Carlos, pero eso no se hace, pero la verdad es que me gustó un libro de Derecho Administrativo. He pedido hora con mi psicólogo, pero le dije que por favor, que era una urgencia, que me diera un sobreturno, porque me acababa de gustar un libro de Derecho Administrativo. Lo había disfrutado, por Dios. Le dije a mi mujer, me preparó inmediatamente un té verde. Me dijo, algo te está pasando, pero me gustó. Está bueno este libro. Se entiende incluso por parte de personas que, como yo, a un coeficiente intelectual bastante bajo, le suman una total falta de predisposición hacia el derecho administrativo y de preparación en ese sentido. Y se entiende, señor ministro, se entiende y se disfruta. Y está bueno, y uno quiere seguir y leerlo todo. Y yo no pensé que lo iba a leer todo. Pensé que, bueno, leo hasta la parte que lo puedo presentar. Y no, después dije, no, ya está, me leí más de la mitad y lo leo todo, y me gustó. Así que este es el primer efecto inmediato de que me hayas hecho el honor de invitarme a esta mesa. Pero hay una cosa que me encantó de este libro, porque aparte tiene mucho que ver con la persona que se llama Carlos Francisco Balbín, que me honro mucho de que sea mi amigo, Carlos. Porque Carlos Francisco Balbín es un jurista, como un jurista, a mi modesto entender, tiene que ser. O sea, es un humanista que se dedica al derecho, pero que no pierde de vista en ningún momento que lo que hacemos las mujeres y hombres que trabajamos en derecho es trabajar con el ser humano. Así como los médicos tuvieron que hacer el examen de conciencia, la autoevaluación, de decir, señores, dejemos de ocuparnos de las enfermedades, ocupémonos de las personas que las tienen, ocupémonos de los enfermos, no de las enfermedades. Nosotros tenemos que hacer un muy parecido autoanálisis y descubrir que lo nuestro no son papeles, no son leyes, no son sentencias, son esas personas, son ese señor que se quedó paralítico que vos mencionás en uno de los fallos, son esas personas con un proyecto de vida, son esas personas que tienen sueños, que tienen esperanzas, que miran hacia adelante, que sonríen y lloran. Eso es con lo que nosotros trabajamos, porque hay una realidad. Si no trabajamos con eso, mejor no trabajemos con nada. Porque el día que nos olvidamos los juristas, que esa es la verdadera razón de lo que estamos haciendo, y que si hay facultades de derecho en el mundo, hay facultades de derecho para eso, ese día nos volvemos peligrosos. Nos volvemos peligrosos porque estamos dispuestos a asesorar a regímenes atroces, a poner nuestros conocimientos técnicos, porque lo único que nos queda es los conocimientos técnicos en ese momento, al servicio del mejor postor. Y el mejor postor no necesariamente es el que tiene la mejor posición. Entonces, me gusta porque yo leo estas páginas y me viene a la cabeza en más de un momento los giros literarios de la Revolución de los Olivos.
De los olvidos era, ¿no es cierto? La revolución de los olvidos. Tengo muy mala memoria, no tendría que citar de memoria. La revolución de los olvidos, la hermosa novela histórica de Carlos Francisco Balbín, que lo recomiendo que la lean, si no la han leído. Porque Carlos Francisco Balbín no es solamente el jurista que habla de algo que puede parecer muy seco, a pesar de que algunas veces que me metí en las clases de él, noté que no era tan seco en las clases de Balbín. Pero como igual pone fea cara cuando yo me meto en las clases del doctorado, entonces me voy enseguida, pero porque se pone como que se va a enojar, y calculo que enojado debe ser muy inolvidable, entonces prefiero que no se enoje. Pero ese mismo señor que escribe Derecho Administrativo es capaz de escribir una novela histórica donde hay un enfoque psicológico y donde hay tristezas y alegrías. Y ese ser humano escribe este libro. Y se ve al ser humano en el libro. Y la otra cosa que me encantó es que está tirando abajo paredes falsas. Hemos edificado esta metáfora de las ramas del derecho. Metáfora bastante pobre. No resistiría un análisis de Neruda, por cierto. Nuestras metáforas, hay que reconocerlo, son en general muy poco literarias. Tenemos unas metáforas a veces patéticas, como laguna del derecho. Siempre que alguien habla de una laguna del derecho, me imagino en un bote y pescando pejerreyes en una laguna del derecho. Las fuentes del derecho. Es curioso que tengamos tantas metáforas hidráulicas en el derecho. Tal vez habría que analizar si no es porque el derecho lo hemos hecho sustancialmente durante muchísimo tiempo hombres, y hombres con edad de problema de próstata. Entonces, si esto no incidió de alguna manera en la cantidad de metáforas hídricas que hemos colocado históricamente en la ciencia jurídica. Pero cristalización, que suena mucho a congelamiento, el agua que se congela. Entonces, bueno, resulta que es un día de mucho frío, pero también todas estas instituciones se hicieron en Europa, fría. Entonces, la cuestión que hemos edificado de tal manera que hemos armado los planes de estudio, los códigos, los departamentos de las facultades, esto es derecho civil. ¡Fuera usted! ¿Qué hace derecho administrativo? Váyase al departamento de derecho público. Y usted que hace derecho penal, váyase al departamento de derecho penal, porque una cosa es el aborto y otra cosa es la concepción, y una cosa es el delito de estafa y otra cosa es el vicio de dolo. Y no me venga a mezclar las cosas y no me venga a decir que estos son derechos humanos, porque estos son derechos de la personalidad. Y muchas veces nuestros alumnos azorados, hay que reconocer que en general son más inteligentes que nosotros. Esto va para ustedes, muchachos de la franja que están ahí atrás. Hay que reconocer, ahí está, hay que reconocer que muchas veces nuestros alumnos son mucho más inteligentes que nosotros y nos miran asombrados, azorados, horrorizados, porque dicen, yo cuando termine la carrera voy a tener el cerebro tan deformado como mi profesor. Y al día siguiente se anotan en otra carrera, en filosofía y letras, en medicina, hasta en filosofía. Pero Carlos está quebrando ese paradigma, que es un paradigma falso, porque está diciendo, mire señor, la verdad de las verdades es que en realidad hay una sola cosa. La verdad de las verdades es que en realidad lo que se mueve es el efecto mariposa. Lo que se mueve acá altera todo lo demás. Lo que se dice aquí incide en todo lo demás. Me acuerdo cuando en Derecho Civil, con el tema de los trasplantes, se decía, bueno, la muerte a los efectos de la ley de trasplantes. Entonces esto genera unos cuadros muy al estilo de The Walking Dead, ¿no? Decir, bueno, ¿está muerto o está vivo? Porque si es muerto a los efectos de los trasplantes, bueno, pero ¿se abre la sucesión o no se abre la sucesión? No, para eso está vivo todavía. Entonces es The Walking Dead, porque no sabemos si los tipos están vivos o están muertos. Entonces, a ver, la muerte es una sola.
La vida es una sola, la responsabilidad es una sola. ¿Me explico? Y Carlos está quebrando esos falsos paradigmas. Cuando está yendo y sin ninguna vergüenza, Carlos es un tipo muy frontal, sin ninguna vergüenza, igual él es muy flaquito, así que nadie le pega porque es flaquito y con anteojos, así que él va directamente de frente y no pasa nada. Dice, impacto del Código Civil Comercial del Derecho Administrativo, y al que le gusta, y al que no le gusta, otra historia. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Y termino, Carlos, con la referencia a lo que vos querías que yo hable. Pero ya habló el señor ministro y habló mucho mejor que yo. Pero ¿qué es decir? Carlos me dijo, este libro es en realidad el complemento de un curso online. Bueno, yo coincido con cada palabra, con cada punto, con cada coma de lo que dijo el señor ministro. Pero qué bien que por fin nos dimos cuenta. Qué bien que por fin nos empezamos a dar cuenta que nuestros alumnos viven en Internet, que nuestros alumnos manejan el Google, que el Google les da acceso y otros buscadores a millones de documentos en inglés, en castellano, en francés, en portugués, etc. Que pueden acceder a las normas jurídicas de los países de todo el mundo en décimas de segundo, a las sentencias de los tribunales de los 5 continentes. Así, me acuerdo cuando los libros traían el apéndice de leyes de otros países y uno lo pagaba, doctora, uno lo pagaba, uno compraba un libro de 450 páginas donde de libro había 200 y el resto usted estaba pagando la legislación de otros países, incluso de la legislación del propio país, muchas veces, que venía atrás en el libro, y uno lo paga, eso no es que venía gratis, uno lo paga eso. Y hoy en día, eso sería ridículo, porque hoy en día accedo a Internet, tengo todo eso. Y hoy en día le digo a un alumno, mire, a continuación les voy a comentar cómo es la sentencia tal de Estados Unidos, y un alumno me va a decir, mire, profe, no se moleste, pero en el sitio tanto la tengo. Qué bien que nos dimos cuenta, Carlos, porque si no iba a llegar el siglo XXIII, la nave Enterprise iba a estar recorriendo el universo bajo el mando del capitán Kirk y nosotros íbamos a seguir en las facultades de Derecho como si todo eso no existiera. Porque vos te imaginás que vos vas al médico, por ahí al del doctor Ferreira, ya se fue, que por ejemplo vas al médico, como fue ahora para operar, o sea, no hay que decirlo porque es una cuestión que hay que guardar en secreto, pero bien, entonces vas al médico, Carlitos, y le decís al médico, mire, por favor, opéreme, y el médico dice, ¿cómo no? Ahora traigo el cloroformo, y me arremango el saco, y dice, doctor, ¿qué va a hacer? Y yo no lo voy a operar. Pero doctor, pero así se operaba en el siglo XVIII. Dice, bueno, pero usted no es abogado. Sí, y ustedes no hacen las cosas como en el siglo V. Y bueno, sí. Bueno, entonces, ¿qué se molesta? Déjeme que lo voy a operar sin ningún tipo de asepsia, y acá nomás, en mi casa, fíjese qué lindo mi living, acá pongo un colchoncito en la mesa y lo opero acá nomás. Y de paso me tomo un whiskycito, y a usted le doy un poco también para que se duerma más fácil. Entonces, a veces es maravilloso cómo nosotros en las facultades de Derecho nos cerramos a todo esto. Es asombroso y es triste, porque además nuestros alumnos nos miran y con toda la razón del mundo nos sobran, porque piensan, pobre profesor, que no sabe que existe Internet. Entonces, como resulta que eso no es verdad, porque nosotros también usamos Internet, nosotros también sabemos que existe Internet, es bueno que comencemos a hacernos amigos de la tecnología, no esclavos de la tecnología. Yo no uso celular, así que yo no uso celular.
no uso celular. Ya se volvió una yo no soy ministro, ¿no? Si fuera ministro usaría celular, seguramente. Pero la cuestión es no volverse esclavo de la tecnología, pero volverse amigo de la tecnología, usarla, usar cursos. Recién hablábamos con Carlos, por ejemplo. A mí me tocó, en su momento con la Universidad Católica de Salta, ser creo que el primer profesor de Derecho Civil y de Derecho Romano online que hubo en Argentina. Y me tocó, gracias por haber aguantado tanto que dijimos un honor. Pero me tocó empezar a trabajar en los primeros tiempos en que se utilizaban estas tecnologías. Y entonces, yo le comentaba recién a Carlos, uno va incorporando cosas raras. Porque como es todo camino por desbrozar, toda tierra virgen, entonces uno se larga a la locura. Y vos, que sos una persona muy creativa, te vas a encontrar con posibilidades realmente extraordinarias. De repente vas a pasar un pedazo de una película. Vas a decir, bueno, porque fíjense cómo en la película tal esto se ve bien claro, y fíjense, y vas a pasar el pedazo de la película. Y eso lo podés hacer perfectamente porque no necesitas todo el problema que se te genera en un aula real. En el aula virtual no tenés ese problema. Se te van a presentar otros, el contacto con el alumno. Ese es el gran problema tal vez de la tecnología online de clases, el contacto con el alumno. El alumno tiene contacto con uno, pero uno tiene que cuidar mucho el contacto con el alumno, porque si no se pierde ese factor que es característico del curso universitario. Pero realmente, Carlos, te felicito por haber escrito este libro, te felicito porque se nota Carlos Balbín en el libro, y Carlos Balbín es una persona que merece que se note. Te felicito por quebrar paradigmas, porque son paradigmas que están para ser quebrados. Y te felicito por afrontar y darle la cara y darle la mano a la tecnología. Así que la verdad sigo sin entender por qué me invitaste, pero por lo menos me dio el gusto de conocer a mucha gente muy simpática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rabinovich. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Sarsay. Muy buenas tardes a todos. Seguramente después de una exposición tan cautivante, tan llena de seducción y de encanto, lo mío va a ser muy tradicional y aburrido. Pero igual voy a tratar de hacerlo a mi manera. La verdad que es un inmensísimo honor acompañarte una vez más, Carlos, porque creo que he estado en hitos fundamentales de tu vida, inclusive cuando te recibiste de abogado. Es decir, ahí nos conocimos, en tu matrimonio. Me hice muy amigo de tu mujer, Alejandra, a quien celebro porque tiene mucho que ver con todo lo que vos haces, estoy convencido. Tus hijos, que formaste una familia maravillosa, puedo compartir tu mesa, y la presentación de la novela, que para mí fue un enorme descubrimiento en el Centro Cultural Recoleta, en todo tu ambiente, y que la leí fascinado, francamente. Pero recuerdo cuando presentamos lo que yo considero tu tratado administrativo, que Carlos, con la enorme modestia que lo caracteriza, lo llama curso de Derecho Administrativo. Claro, el primer tomo tiene 1000 páginas. Así que si eso es un curso, un manual, francamente, y de donde rescaté, porque me parece importante recordarlo, estoy mirando los antecedentes de algunos momentos tan lindos que hemos compartido, lo que te dice en el prólogo García Enterría, el profesor emérito de la Complutense de Madrid. Y él habla de la enorme tradición de grandes autores en derecho administrativo y va desgranando nombres. Habla de Bielsa, de Villegas Bilbaso, de Díez, de Marinhoff, de Gordillo y de Madrid. Y ya hace unos cuantos años. O sea que yo creo que pocos juristas pueden, del reconocimiento de un gran maestro del derecho comparado, tener semejante halago. Creo que esos antecedentes claramente enmarcan a esta nueva obra, que es una obra, y bien enganchar con lo de Rabinovich Bergman, que llega a muchas lagunas.
La primera obra creo que se ha escrito de manera sistemática, en esta longitud, que marca este impacto. Pero una obra, y yo simplemente voy a mirar algunos aspectos porque no los quiero aburrir, que se ocupa precisamente sos como un tejedor, que sin juicio de valores, de manera absolutamente científica y técnica, y con un conocimiento extraordinario y una pluma aguda, pero sumamente sencilla. Me recuerda cuando me veía a Villar Campos, con quien trabajamos conjuntamente también, como lo hicimos con Carlos Nilo, con Graciela Reyes, los maestros. Y tratás precisamente de encontrar un hilo frente a las lagunas y las porciones que considerás con justicia incompletas, para darle una dirección que tiene que ver con tu regabra absolutamente democrática del Estado de Derecho. Yo me acuerdo en aquel entonces, y cada vez que presento un libro tuyo o que escribo algún comentario sobre una obra tuya, rescato la posición en que situás el derecho administrativo en relación al derecho constitucional y a la República en general. Rescato el modo como siempre acudís a fuentes que tienen que ver tanto con el derecho interno como con el derecho internacional. Y acá está plagado de eso. Rescato el modo como trabajás, inclusive para incluirlo en el derecho administrativo, con todos los hallazgos de la reforma constitucional del 94. Respecto de muchos puntos yo he sido crítico, pero creo que lo que rescata Carlos es toda la parte vinculada con derechos humanos, que es lo más enriquecedor de esa reforma. Y así, yo voy a poner simplemente algunos ejemplos. Ya en la primera parte, cuando hablaba de responsabilidad del Estado, yo acá veo una pequeña cita que me voy a permitir leer, hablar precisamente de determinados claroscuros en lo que cubre la reforma, lo que faltaría, y decís, en relación al desarrollo de la Corte Suprema previo a la Ley de Responsabilidad del Estado, pues bien, este argumento merece ciertas observaciones. Por un lado, el texto normativo no sigue el criterio judicial respecto de ciertas ideas o categorías sobre el particular. Y por el otro, el legislador no debe limitarse a transcribir el parecer de los jueces, sino crear un modelo sobre responsabilidad estatal y por tanto de distribución de riesgos, capaz de satisfacer las demandas sociales en una sociedad de mayores riesgos y con perspectiva de futuro, y no simplemente como repaso del pasado. Creo que es una lección de derecho, y es una lección de cómo se legisla, y la diferencia entre legislar y dictar sentencias, que aunque sean precedentes firmes, están pensadas con determinados casos. Armar con eso un marco jurídico general como fuente peca por defecto. La idea de la creación en el acto legislativo me parece que es lo clave, con una visión de futuro y llenando precisamente los vacíos que quedan a través de las distintas perlas que puede ser la buena jurisprudencia. Pero son perlas, no es una laguna entera. Con quien estamos compartiendo porque me quedó picando. Después me encantó también lo que vos decís cuando hablas de la limitación de la responsabilidad del Estado por omisión, lo cual de por sí es meterse en un terreno sumamente resbaladizo y sumamente innovador. Yo creo que es fundamental, por algo lo rescato. Y vos decís, cabe resaltar que la ley dispone que la omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Es el artículo 3. Por tanto, según la interpretación literal de la ley, si el deber estatal de actuar es indeterminado, inespecífico, determinado pero implícito, no expreso, el Estado no responde. Por ejemplo, la obligación estatal de velar por la salud o la seguridad sin más precisiones. Ciertamente este precepto es contrario a las reglas convencionales y constitucionales. Me parece que es la interpretación absolutamente que debe darse y da toda la completud de un derecho donde las distintas ramas y las distintas fuentes deben darle el acabado y en las cuales permanentemente tiene que estar presente la idea de la no violación de los derechos fundamentales. Es decir, vos acá estás dando precisiones y mandas relacionadas
control, de constitucionalidad y de convencionalidad de la norma que estás precisamente comentando. Y después, me pareció interesantísimo cuando te referís a los principios. Entre las fuentes, piénsenlo bien, chicos, entre las fuentes vas precisamente observando en el Código Civil. Es muy interesante, inclusive antes, todo lo que hablas sobre lo que tanto nos han enseñado en el derecho administrativo como particularidad, las cláusulas exorbitantes para el derecho privado y en general para el derecho de los contratos, por la superioridad, la posición dominante que tiene el Estado en sí mismo. Pero es la primera vez que leo con tanta claridad distintos caminos para encontrar razonabilidad en la exorbitancia. Que el hecho del príncipe no se transforme en una regularidad discrecional que no tiene un quicio, que está perfectamente vallado y enmarcado nuevamente en lo que la Constitución y los tratados internacionales dicen, y sobre todo en esa relación entre medios y fines. Te vuelvo a repetir, muy pocas veces lo he visto, no es que sea un especialista en derecho administrativo, pero leo bastante derecho administrativo. Acá hay varios tratadistas, como el doctor Casagne, que lo honran, y no he encontrado estos resquicios. Tal vez es el artista que se aloja también en eso. Digo por la Revolución de los Olivos. No cualquiera de repente se pone a escribir un gran libro de derecho y una gran novela histórica. Y evidentemente eso también sirve por la sensibilidad, por la capacidad de ver de manera macro para innovar y para invitarnos a pensar de una manera diferente. Cuando hablas de los principios, precisamente, no los voy a leer todos, porque los voy a aburrir, y demostrás que el derecho administrativo también tiene principios y no solamente reglas, no solo aquello que se apoya en hechos, en cosas fácticas que son las reglas, sino en determinados principios que son básicos para iluminar la interpretación. Decís, pues bien, estos principios que surgen casi íntegramente del propio ordenamiento jurídico positivo y en particular del texto constitucional, sirven para integrar o vertebrar el ordenamiento jurídico y para salvar las indeterminaciones del modelo jurídico. Así los principios constituyen una guía para el intérprete con el propósito de resolver los casos no previstos de modo claro, expreso o implícito por el legislador. Es decir, lo que yo decía al principio, él demuestra que la creación doctrinaria tiene mucho que ver con el trabajo de un tejedor, en donde se van enlazando las distintas fuentes y en base a determinadas luces, en este caso, por ejemplo, los principios, uno llega a un trabajo acabado que en realidad nunca está totalmente acabado, porque a partir de diferentes circunstancias, de diferentes situaciones, de las distintas evoluciones, ese trabajo necesitará nuevamente de otras luces. Y son precisamente esos caminos que vos sabés que me parecen extraordinarios. Por lo tanto, celebro la aparición del libro, que es un jalón más en la cantidad de cosas que vos realizás. La maestría en Derecho Administrativo es, para los que no lo saben, una de las carreras de posgrado más admiradas que tiene esta casa de estudios. Para mí también es un honor dictar uno de los módulos. O sea que el gran honor es poder estar siempre cerca de Carlos, porque es una de las personas realmente en el ámbito del derecho que más admiro y que considero que a lo que él ha llegado, y acá se ve el reconocimiento, una sala absolutamente colmada, es el producto del esfuerzo, de la honestidad, de la creencia en principios y de la hombría de bien. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Sarsay. Para finalizar, escucharemos las palabras de su autor, el doctor Carlos Francisco Balbín. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. En particular quería agradecer al doctor Corbalán, quien me invitó a realizar esta iniciativa de explorar la aventura de intentar explicar el derecho a través de métodos
y de medios innovadores. Yo acepté esta propuesta porque considero que es un desafío, y en tal sentido me parece que es muy importante fijarnos ciertos desafíos y aceptarlos, más allá de cómo luego sean resueltos esos desafíos. Y yo recuerdo también en este contexto uno de los discursos creo más importantes que pronunció Antonio Machado, un escritor y poeta español de los más importantes, cuando se dirigió a las juventudes socialistas, cuando ya concluía la Guerra Civil Española, y era un hecho la derrota de la República por parte de las fuerzas franquistas. En ese contexto Machado le habla a los jóvenes, y uno quizás crea que el mensaje hacia los jóvenes era la madurez, el crecimiento, la adultez, y sin embargo Machado rescata la juventud y les insiste a los jóvenes en que no dejen nunca de ser jóvenes. Yo creo que detrás de esta enseñanza de Machado plantea justamente la necesidad de proponernos permanentemente desafíos, y en eso consiste, creo yo, la juventud, incluso la juventud en el derecho, la posibilidad de plantearnos y de aceptar nuevos desafíos. Yo, dicho esto, quiero explicar brevemente el sentido de esta obra y el porqué de la invitación a los panelistas y en particular a Ricardo. La obra tiene dos perfiles desde mi perspectiva, uno sustancial y otro, llamémosle, procedimental o complementario. El lado sustancial de la obra es en verdad la necesidad, creo yo, de reflexionar sobre el derecho, en este contexto el derecho público o derecho privado, pero aún así creo que la cuestión es mucho más profunda, porque el libro apunta a la siguiente reflexión, esto es cuál es el sentido de crear un derecho administrativo y en particular aquellos que nos dedicamos a esta especialidad dentro del conocimiento jurídico. Se ha discutido sobre todo en los últimos años la necesidad o no de distinguir entre estas dos ramas del derecho, por un lado el derecho privado y por el otro lado el derecho público. No quiero ahondar, pero sintéticamente cuando comenzamos a estudiar derecho administrativo, al cual volvió Ricardo en estos últimos tiempos, se centra, como dijo Daniel, en las potestades exorbitantes. Cuando uno analiza el derecho y el derecho privado, plantea igualdad entre partes, mientras que el derecho administrativo nos conduce a otro paradigma, que es justamente el de la desigualdad entre el Estado por un lado y los particulares por el otro. Y poco a poco comenzamos a trabajar durante décadas sobre el análisis de estas potestades y el límite a estas potestades, y justamente el derecho y el derecho administrativo es aquel que se construyó como un pilar o como un límite al ejercicio de estas potestades exorbitantes del derecho administrativo ante los particulares. Pero con el tiempo, creo, y es lo que intento plantear a través de esta obra, se ha vaciado ese sentido propio del derecho administrativo y por lo tanto se ha insistido en la desaparición de esta línea de distinción entre el derecho privado y el derecho público. Creo que en estos tiempos uno debe buscarle otro sentido al derecho administrativo, y que es justamente tratar de superar las desigualdades y las desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Es por tanto necesario volver la mirada sobre el derecho administrativo para construir otro derecho, insisto, capaz de coadyuvar a la igualdad entre las personas y, más aún, como dije anteriormente, un instrumento capaz de reflexionar y de construir más igualdad entre todos. Por otro lado, más allá de esta cuestión que acabo de plantear en términos más sustanciales, hay una cuestión metodológica que también surgió aquí en las presentaciones anteriores, y es la necesidad de innovar. E innovar no por sí, sino para crear mayor motivación en la enseñanza y el aprendizaje del derecho. A mí la cuestión que más me preocupa durante los últimos años aquí en la facultad como docente no es la transmisión o no de los conocimientos, sino básicamente la motivación.
Yo recuerdo que cuando le dije a mi hija mayor que estudiase Derecho, ella me contestó que de acuerdo a su propia experiencia, porque había estudiado una materia de Derecho en el colegio, no quería dedicarse a repetir. Yo creo que el Derecho es otra enseñanza, no es meramente la repetición de normas o de textos, sino que el Derecho nos da la posibilidad de crear y de construir. Y eso es lo que trato justamente utilizando otras herramientas, como mencionó Ricardo anteriormente, no al solo efecto de actualizarme, sino tratar de crear mayor motivación por parte de quienes enseñamos el Derecho y a su vez también por parte de quienes aprenden o intentan aprender el Derecho. Al fin y al cabo, los que enseñamos Derecho nos dedicamos básicamente a aprender Derecho. Y por tanto, esta mirada aparentemente ambivalente, aunque en verdad no lo es, entre aprendizaje y enseñanza del Derecho, tiene que partir de una idea que es la motivación y el interés por el Derecho. E insisto, aunque ya lo dije anteriormente, que el punto más crítico en la enseñanza del Derecho y en las aulas aquí en la facultad es la falta de motivación, no solo por parte de los alumnos, sino incluso de nosotros los profesores. Y en términos de enseñanza, yo quisiera rescatar 2 o 3 aspectos que creo importantes y sobre los cuales he intentado trabajar con éxito o sin él en el armado de esta obra. Por un lado, el Derecho parte de un principio que no es propio de las ciencias sociales, sino de las ciencias exactas, como es el principio de la incertidumbre. Para estudiar Derecho, para construir Derecho, tenemos que colocarnos en un pilar que es justamente la incertidumbre y no la certidumbre. Es verdad que nosotros hemos acuñado insistentemente un principio que es el de la seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica es un valor en términos de aplicación del Derecho, pero no en cuanto a la construcción de este conocimiento. Si nosotros nos ubicamos en la perspectiva del conocimiento y la construcción del Derecho, pues ahí el principio debe ser el de la incertidumbre y no el de la certidumbre. Y otro paradigma, como mencionaba anteriormente Ricardo, que es necesario romper para construir y reemplazar otro paradigma, es esta distinción entre teoría y práctica, que también intento de alguna manera volcarlo a través de este nuevo desafío. A veces se nos plantea la necesidad de dejar de lado el conocimiento teórico en el Derecho para insertarnos en el estudio práctico, pero que en verdad la teoría y la práctica no tienen ningún sentido, sino básicamente el razonamiento en el Derecho. La teoría y la práctica son instrumentos o herramientas que nos permiten ir justamente al razonamiento del Derecho, y este es el punto que debemos rescatar. Y por último, yo he aprendido en los últimos años la necesidad de vincular el Derecho con los otros conocimientos, porque solo así es posible alcanzar un Derecho mucho más rico e interesante. Al fin y al cabo, todas estas cuestiones, creo yo, son vectores que nos permiten construir otro Derecho. Quiero, tras haberme referido brevemente a la obra en su aspecto sustancial y metodológico, dar una explicación a todos los presentes y en particular a Ricardo del porqué de este panel, que ciertamente no es casual, sino que responde justamente a las características que he intentado imprimir en esta obra. He invitado al ministro porque yo creo que el derecho es poder. El poder es circunstancial, evidentemente, pero el derecho tiene un vector o tiene una mirada necesariamente vinculada con el poder y con el poder formal, por un lado. Por el otro lado, lo he invitado a Daniel Sapsay porque él me ha enseñado desde hace más de 30 años, como recordó antes, que el derecho es crítica. Y en verdad uno valora a los profesores de Derecho, o al menos yo los valoro desde esta perspectiva de 30 años de docencia universitaria, no por las respuestas, sino por las preguntas. El mejor profesor de Derecho es aquel que es capaz de hacer las preguntas más pertinentes y no de construir las respuestas. Las respuestas las tiene que construir el alumno, no el profesor. El profesor debe ayudarlo, y para ayudarlo, el mejor profesor es aquel que es capaz de hacer las preguntas más incisivas y más
adecuadas. Por eso lo cité a Daniel, porque Daniel, entre tantas otras cosas, me ha enseñado justamente a desarrollar esa capacidad crítica respecto del conocimiento dado, y eso es el punto a partir del cual uno construye otro conocimiento más creativo. Y por último, lo he invitado a Ricardo porque el derecho tiene un lado lúdico que nosotros no sabemos descubrir en esta facultad. El derecho tiene que tener un aspecto propio del juego y de la creatividad. Y Ricardo ha dictado clases de derecho disfrazados de personajes, propios de las historietas u otros, y entonces creo que yo no soy capaz de hacerlo, y por eso, como admiro esa beta de Ricardo, lo he invitado aquí, porque el derecho tiene también, o tenemos que ser capaces de descubrir ese lado lúdico y ese lado creativo del derecho. Al fin y al cabo, y esta es la razón por la cual he invitado a estos amigos a compartir el panel, el derecho es una conjunción de poder, de crítica y de juego. Eso es lo que yo creo después de estos años que es el derecho. Por último, ya para concluir, hay que revalorizar el derecho. Muchas veces se habla del mercado y de las leyes propias del mercado como reglas imposibles de incumplir, pero ciertamente las reglas del derecho también debemos nosotros internalizarlas y comprenderlas como reglas que es necesario cumplir en cualquier contexto, y eso por tanto reconduce a revalorizar el derecho. Finalmente, quiero volver a agradecer a todos los presentes por acompañarme una vez más en este desafío, más allá del éxito o del fracaso de dicho desafío, pero valoro la posibilidad de compartirlo de ustedes y el apoyo que supone la presencia de ustedes aquí en este momento. Quiero agradecer una vez más a Juan y a DPI por haber también confiado en mí en el desarrollo de este desafío. Agradecer también a los amigos que me acompañan aquí en el panel. Y por último, quiero agradecer a quienes más me enseñaron de derecho en esta vida, que es a mi mujer y a mis 4 hijos. Muchísimas gracias.